El pozo es oscuro, estrecho y perfectamente racional, un corredor vertical de guías de hierro fundido, ruedas de polea ranuradas y cable de acero trenzado, que desciende desde la sala de máquina superior hasta el foso inferior, todo el sistema zumbando a una frecuencia que se siente en el esternón antes de escucharse con los oídos. El cable se mueve, siempre se mueve. Docenas de alambres de acero individuales, torcidos en hebras torcidas en cable. Todo el conjunto no más grueso que la muñeca de un hombre, transportando una cabina cargada y su contrapeso a través de ciclos de tensión y liberación que los diseñadores calcularon hasta el último kilogramo. El olor es aceite de máquina y metal caliente, y el leve mordisco mineral del acero bajo tensión. Las guías llevan una vibración tenue que asciende por la estructura del edificio, a través de las placas del suelo, hasta las suelas de los hombres que trabajan en la sala de máquinas de arriba, una vibración tan constante y tan familiar que hace tiempo dejaron de registrarla como información. Es simplemente el pulso del edificio. Es simplemente la máquina haciendo lo que la máquina fue construida para hacer. Entonces, en el espacio entre un latido y el siguiente, el cable se parte, no lentamente, no con advertencia, no con el estremecimiento fibroso que el cáñamo te daba, ese último momento generoso de angustia visible antes de la rendición final. El extremo cortado no cae, se mueve hacia afuera, lateralmente, a una velocidad que nadie situado en el camino del pozo tiene tiempo de registrar, un látigo de acero liberando meses de energía elástica almacenada en un único milisegundo. Y la cabina cae, y el pozo se convierte en algo completamente distinto, algo que ningún dibujo de ingeniero etiquetó jamás. Los hombres en la sala de máquinas sienten el cambio antes de entenderlo, una vibración diferente, una vibración equivocada, y luego ninguna vibración en absoluto, que es lo peor sobre lo que una sala de máquinas puede guardar silencio. Para entender cómo terminó esto, hay que retroceder hasta mediados del siglo XIX, al momento en que un hombre racional miró un cable de cáñamo fallando bajo una carga industrial y decidió que el alambre era la respuesta a un problema imposible, y tenía razón, que es precisamente la razón por la que todo salió tan mal. El problema, en la década de 1850, era la distancia vertical y las cargas que necesitaban cruzarla. Las ciudades estadounidenses estaban construyendo hacia arriba, impulsadas por la presión combinada de terrenos urbanos costosos, el comercio en expansión y la energía de vapor que podía, en teoría, levantar cualquier cosa si el mecanismo de elevación aguantaba. Los montacargas habían existido durante décadas, plataformas rudimentarias arrastradas por cuerda de cáñamo sobre tambores de madera, pero el cáñamo tenía un techo, no uno figurado. Una gruesa cuerda de izado de cáñamo del período soportaba quizás 3 o 4 toneladas antes de que sus fibras comenzaran a ceder, y el cáñamo se degradaba rápidamente bajo la flexión repetida y las condiciones húmedas, deshilachándose visiblemente, debilitándose de manera impredecible, partiéndose con un estremecimiento fibroso que daba a los hombres al menos un momento de advertencia. Esa advertencia era la única seguridad que ofrecía el sistema, y estaba desapareciendo a medida que las cargas se volvían más pesadas y los edificios más altos. La industria necesitaba algo más resistente, algo en lo que se pudiera confiar a mayores alturas y mayores velocidades con mayores pesos. El cable de acero proporcionó la respuesta. Elisha Graves Otis había demostrado su famoso freno de seguridad en 1854 en la exposición del Palacio de Cristal en Nueva York, cortando la cuerda de una plataforma elevadora y observando cómo los pestillos de seguridad dentados arrestaban su propio descenso, una prueba de concepto teatral que cambió permanentemente el cálculo del transporte vertical. Pero el freno de seguridad, por brillante que fuera, dependía de que la cuerda fallara lo suficientemente despacio para que el regulador respondiera, y el regulador dependía de la velocidad, no de la carga. El cable de acero, mientras tanto, se fabricaba con resistencias a la tracción que hacían que el cáñamo pareciera agrícola en comparación. John Roebling e hijos, cuyo cable de acero ya había demostrado su valía en la construcción de puentes colgantes, suministraba material capaz de soportar cargas que empequeñecían cualquier cosa que el cáñamo pudiera sostener. Un cable de acero de diámetro comparable podía soportar 4, 5, 6 veces la carga de su predecesor de cáñamo. Los propietarios de edificios entendieron esto como seguridad. Era seguridad. En el sentido estricto, la cuerda no fallaría bajo la carga para la que fue diseñada. Pero la lógica de ingeniería contenía un término oculto.
uno que tardaría décadas en cobrarse. El cable de acero, que podía soportar mayores cargas, también podía almacenar mucha más energía elástica bajo tensión. El cable de acero que permitía mayores velocidades significaba mayores cargas cinéticas en cada inversión, y el cable de acero que parecía entero en su superficie exterior podía estar muriendo en su núcleo, invisiblemente, un alambre a la vez, hasta el día en que ya no estaba muriendo, estaba muerto. El cable de acero no eliminó el fallo. Lo pospuso, lo concentró y lo hizo irreconocible hasta el momento en que llegó. La fabricación de cable de acero en la segunda mitad del siglo XIX era un arte industrial preciso centrado en instalaciones cercanas a Pittsburgh y Trenton, donde los molinos de trefilado de alambre jalaban acero de alto carbono a través de troqueles endurecidos, reduciendo la varilla a alambres individuales de diámetro controlado, luego enrollando helicoidalmente esos alambres en hebras alrededor de un núcleo de fibra o acero, luego enrollando múltiples hebras alrededor de un núcleo central para producir el cable terminado. Un cable de elevador típico del período tenía entre 3/4 de pulgada y 1 pulgada de diámetro. Construido con 6 hebras de 19 alambres cada una, todo el conjunto diseñado a una resistencia a la rotura calculada como un múltiplo de su carga de trabajo prevista. El factor de seguridad, la relación entre la resistencia a la rotura y la carga máxima de trabajo, era la promesa del ingeniero de que la cuerda aguantaría. Lo que el factor de seguridad no contemplaba era el tiempo. El cable de acero bajo carga de flexión cíclica, pasando sobre una rueda de polea ranurada y volviendo con cada viaje que hacía la cabina del elevador, acumulaba daño por fatiga en el punto de máxima curvatura. Cada alambre en cada hebra se doblaba alrededor de la polea en el camino de subida y se enderezaba en el camino de bajada. Miles de veces por semana, decenas de miles de veces por mes. El daño era acumulativo e invisible. Los alambres individuales se fracturaban dentro de la sección transversal del cable mucho antes de que apareciera cualquier rotura en la superficie. La relación de curvatura, la relación entre el diámetro de la polea y el diámetro del cable, gobernaba la rapidez con que se acumulaba este daño. Una polea demasiado pequeña para su cable multiplicaba el estrés de fatiga con cada ciclo. Y las poleas, en la lógica económica de la instalación de elevadores, se dimensionaban para adaptarse a la sala de máquinas, no para optimizar la vida útil del cable. Poleas más pequeñas significaban una sala de máquinas más compacta, lo que significaba un menor costo de construcción, lo que significaba un retorno más rápido de la inversión del propietario del edificio. Las revistas de ingeniería del período señalaban la relación entre el diámetro de la polea y la fatiga del cable con precisión clínica. Nadie estaba legalmente obligado a leerlas. El cable que parecía intacto por fuera estaba ya muriendo por dentro, una microfractura a la vez en la oscuridad. Las primeras instalaciones de elevadores de pasajeros de las décadas de 1870 y 1880 llevaban consigo un aura de certeza ingenieril que la tecnología, en ese momento, no merecía del todo. El regulador de seguridad Otis, patentado en su configuración evolucionada a lo largo de la década de 1860, utilizaba contrapesos centrífugos para detectar el exceso de velocidad y activar un freno mecánico contra las guías, una solución genuinamente elegante al problema de la caída libre. Las revistas comerciales describían las primeras instalaciones en grandes almacenes y hoteles en un lenguaje que bordeaba la reverencia. Sus catálogos ilustrando la geometría ordenada de la sala de máquinas, el tambor o la polea brillando con aceite fresco, el cable descendiendo en líneas perfectamente paralelas hasta la cabina de abajo. Los propietarios de edificios que instalaban estos sistemas recibían, de sus aseguradores, un reconocimiento de riesgo reducido. El dispositivo de seguridad era real, su ingeniería sólida y los ajustes de primas lo reflejaban. Lo que ni la literatura comercial ni las matemáticas de seguros capturaban era la cadena de dependencia incorporada en el sistema. El regulador Otis se activaba por velocidad, no se activaba por el estado del cable. No podía detectar un cable que había perdido el 60% de su recuento de alambres por fracturas de fatiga internas, pero que aún no se había separado. Toda la arquitectura de seguridad del regulador, los pestillos de seguridad, la carga de trabajo nominal, el descuento del seguro, asumía que el cable permanecería intacto hasta que el regulador tuviera tiempo de responder. El cable, en otras palabras, era el único componente cuya degradación era a la vez la más consecuente y la menos monitoreada. Cada salvaguarda asumía que el cable aguantaría el tiempo suficiente para ser atrapado.
Para la década de 1880 y entrando en la de 1890, el elevador había dejado de ser una novedad y se había convertido en infraestructura. Los grandes almacenes de Chicago y Nueva York hacían funcionar sus cabinas desde el timbre de apertura hasta la hora de cierre, 12 o 14 horas diarias, llevando a los clientes de piso en edificios que eran ellos mismos cada vez más altos a medida que la construcción de estructura de acero reemplazaba los muros de carga de mampostería. Los hoteles operaban cabinas de pasajeros las 24 horas. Los edificios industriales utilizaban montacargas de mayor capacidad, transportando cargas más pesadas a velocidades comparables. El número de instalaciones de elevadores en las ciudades estadounidenses se multiplicó rápidamente durante este período, y con la escala llegó la lógica económica de la operación continua. Un elevador fuera de servicio para inspección o mantenimiento era un pasivo en un gran almacén. Significaba clientes eligiendo a un competidor al otro lado de la calle. En un hotel, significaba quejas de huéspedes varados en los pisos superiores. En un edificio industrial, significaba retrasos en la producción que se traducían directamente en ingresos perdidos. Los hombres que gestionaban estos edificios, los superintendentes, los administradores de edificios, los supervisores de planta, entendían esta aritmética de manera intuitiva y personal. Su desempeño se medía en producción, en tasas de ocupación, en unidades enviadas, no en el recuento invisible de roturas de alambre de un cable en el que no podían ver. El reemplazo del cable requería tiempo de inactividad. La inspección requería tiempo de inactividad. El tiempo de inactividad costaba dinero que salía directamente de los números que sus empleadores rastreaban. El cable, mientras tanto, no daba ninguna señal obvia de que requería atención. Continuaba haciendo su trabajo, viaje tras viaje, día tras día. Su recuento interno de alambres declinando silenciosamente bajo una superficie exterior lisa y aceitada. El operador del elevador que subía y bajaba esa cabina 1000 veces no sentía nada diferente en el día 999 de lo que había sentido el día 1. La vibración del suelo era la misma, el zumbido era el mismo, la desaceleración en cada parada era la misma. La máquina hacía lo que la máquina siempre había hecho. Cuanto más rápido funcionaban los elevadores, menos se detenía alguien a mirar los cables. El argumento técnico para la inspección rutinaria se hacía en la literatura de ingeniería del período. Los informes de inspección de fábricas presentados en estados con departamentos de trabajo activos señalaban las condiciones de los elevadores con distintos niveles de preocupación, pero los marcos de inspección de las décadas de 1890 y principios de 1900 eran inconsistentes, con fondos insuficientes y centrados principalmente en las calderas que mataban a los trabajadores con dramáticas explosiones de vapor que generaban cobertura periodística inmediata y presión política inmediata. Los elevadores ocupaban una categoría diferente en el imaginario público, estaban asociados con el comercio, con la modernidad, con la ambición vertical de las ciudades estadounidenses, y sus fallos de cable, cuando ocurrían, se procesaban como accidentes aislados en lugar de advertencias sistémicas. La tecnología de detección disponible para los inspectores era rudimentaria. Examen visual de la superficie exterior del cable, recuento de roturas de alambre visibles, evaluación del estado de lubricación. Las fracturas de alambre internas, el modo de fallo dominante en el cable envejecido, eran invisibles sin desmontaje, lo que requería retirar el cable del servicio por completo. No existía, en este período, ningún criterio de descarte estandarizado respaldado por ninguna autoridad de aplicación. La opinión de ingeniería sostenía que un cable con roturas visibles en la superficie había acumulado ya un daño interior mucho mayor, pero traducir ese principio en un calendario de reemplazo obligatorio requería una autoridad regulatoria que aún no había sido creada y una voluntad política que aún no se había empleado. Las asociaciones industriales establecían directrices informales. Los edificios las ignoraban sin consecuencias legales. Había un número en el que el cable debería haberse reemplazado. Nadie lo contaba. Las señales de advertencia sí aparecían, y lo hacían con una regularidad que, reunida en un único libro de cuentas, habría constituido un argumento estadístico claro para una intervención sistémica. En ciudades donde la actividad de los elevadores estaba concentrada, los incidentes de degradación de cables, fallos parciales, separaciones de hebras visibles, cabinas que llegaban a los pisos con un estremecimiento que sus operadores aprendieron a explicar como una peculiaridad mecánica, en lugar de una señal de angustia mecánica, aparecían en los registros de los forenses y en las páginas traseras de los periódicos
que cubrían los accidentes industriales con una brevedad proporcional a la posición social de las víctimas. Un cable de montacargas que se separaba en un distrito de almacenes podía producir un único párrafo, enterrado entre noticias de envíos y precios de materias primas. Una investigación, cuando ocurría, se centraba de manera estrecha en los hechos inmediatos. Este cable, este edificio, este registro de mantenimiento o su ausencia. El modo de fallo se identificaba correctamente: fatiga del alambre, vida útil excesiva, inspección inadecuada, y luego se archivaba. La atribución recaía en el propietario del edificio o en el operador del elevador, cuya negligencia estaba documentada y cuya responsabilidad era calculada y liquidada por los aseguradores, que registraban el pago en una columna y seguían adelante. Nadie tenía la tarea de recopilar estos registros individuales en un patrón. La pregunta sistémica ¿cuántos otros cables, en cuántos otros edificios de esta ciudad, estaban en el mismo punto de su curva de fatiga en ese preciso momento no se formulaba con ninguna urgencia institucional, porque no existía ninguna institución cuyo mandato incluyera formularla. Cada incidente se registraba como un accidente. Ninguno se entendía como una advertencia. La física de lo que ocurría cuando un cable de acero se separaba bajo tensión operacional plena no era un tema que recibía amplia atención pública, hasta que una separación de cable producía consecuencias demasiado dramáticas y demasiado visibles para minimizar o archivar. Un cable de acero bajo tensión de trabajo almacena energía elástica proporcional a la carga soportada y al módulo elástico del cable. Las fibras de acero estiradas por el peso de la cabina y sus ocupantes, todo el conjunto bajo deformación longitudinal que, a la tensión nominal plena, representaba una cantidad de energía mecánica almacenada que se liberaba instantáneamente en el momento de la fractura. El cable no simplemente cedía, no se aflojaba suavemente hacia un lado permitiendo que la cabina descendiera gradualmente. El extremo cortado retrocedía, impulsado por esa energía elástica liberada, moviéndose hacia afuera desde el punto de separación a una velocidad que los testigos describían consistentemente como más allá del umbral del seguimiento visual humano. No un cable cayendo, sino una estructura de acero convirtiéndose en proyectil, un conjunto de 6 hebras de alambre de alto carbono, convirtiendo meses de tensión acumulada en un único evento lateral medido en milisegundos. Un cable del diámetro común en el servicio de elevadores, separándose bajo cargas medidas en toneladas, generaba un extremo en látigo capaz de cortar a través de vigas de madera, a través de enlucido de paredes, a través de tuberías de vapor, a través de cualquier cosa situada dentro de su arco. En un pozo de elevador cerrado, no había ningún lugar a donde fuera esa energía, excepto hacia las paredes del pozo, hacia cualquier equipo montado a lo largo del trayecto y hacia cualquier persona que ocupara la geometría equivocada en el momento equivocado. La cabina, ahora sin apoyo, caía en caída libre. Si el regulador se accionaba correcta y prontamente, los pestillos de seguridad arrestaban el descenso en pocos metros, una desaceleración violenta, el suelo de la cabina empujado hacia arriba contra el peso de sus ocupantes, contusiones y fracturas, pero sobrevivible. Si el regulador no se accionaba, o si la separación del cable había dañado directamente el mecanismo del regulador, o si la velocidad de caída libre superaba la envolvente de respuesta nominal del regulador, la cabina alcanzaba el foso a la velocidad que la altura total del pozo permitía. A 200 pies por minuto, una velocidad de operación común para el período, una cabina en caída libre no controlada alcanzaba energías que ningún amortiguador de foso de la época estaba diseñado para absorber. Cuanto más resistente había sido el cable, más violento era su final. El incidente que finalmente forzó la cuestión al registro cívico con un peso innegable ocurrió en un edificio que había estado operando su elevador continuamente durante años sin una inspección documentada, en una ciudad donde el transporte vertical se había vuelto tan común como las escaleras que complementaba. El cable, para cuando falló, había acumulado un historial de servicio que ningún inspector había revisado formalmente y ningún libro de mantenimiento había rastreado formalmente. La cabina se movía, ocupada, a una velocidad dentro de los parámetros normales de operación, no un evento de exceso de velocidad, no una carga inusual, nada que ningún observador esa mañana particular hubiera identificado como un momento de riesgo elevado. El cable se partió en la polea, donde la fatiga acumulada había reducido el recuento efectivo de alambres portadores de carga a una fracción de la construcción original, y la separación fue total e instantánea.
Los testigos situados cerca del pozo describieron el sonido no como un crujido, sino como un estallido concusivo, como un rifle disparado dentro de un corredor de azulejos, la acústica de la energía elástica almacenada liberándose simultáneamente en aire y acero y piedra. El extremo del cable se movió a través del pozo en un arco definido y limitado por la geometría del pozo, y lo que golpeó a lo largo de ese arco, lo golpeó con una fuerza que convirtió materiales sólidos en evidencia. La cabina cayó. El regulador de seguridad se accionó después de una fracción de segundo de caída libre, una fracción que, a velocidad de operación, se tradujo en una distancia y una desaceleración de impacto que los ocupantes de la cabina experimentaron como un arresto violento en lugar de una parada controlada. Los informes de la escena registraron las secuelas con el lenguaje neutral y cuidadoso que los periódicos del periodo reservaban para los desastres que aún no sabían cómo enmarcar. Las mediciones de la distancia de impacto dentro del pozo, el recuento de los heridos, el estado estructural de las paredes del pozo donde el extremo del cable había realizado su tránsito. Algunos relatos situaban el daño visible en puntos del pozo que hacían que el espacio cerrado pareciera menos un corredor mecánico, y más el interior de algo que había dejado, brevemente, catastróficamente, de ser racional. La respuesta pública llegó rápidamente, como siempre lo hacía cuando el desastre era suficientemente visible y las víctimas suficientemente simpáticas. Los periódicos de la ciudad publicaron la historia con la prominencia que exigía, y las páginas editoriales que siguieron no se limitaron a la simpatía, preguntaron, con creciente franqueza, quién había sido responsable del estado del cable y quién había estado facultado para comprobarlo. Esa segunda pregunta era la más peligrosa, porque la respuesta era nadie, respaldada por nada. Los funcionarios de la ciudad convocaron audiencias. Se nombró un comité, compuesto por ingenieros, representantes del Departamento de Construcción y figuras cívicas, cuyos nombres llevaban suficiente peso para señalar que el proceso era serio. El comité trabajó con genuina diligencia. Examinó el cable fallado, contó las roturas de alambre visibles en la sección transversal post-fallo, documentó la ausencia de cualquier registro de inspección, midió el diámetro de la polea frente a la especificación de construcción del cable y produjo un informe que identificó correctamente cada factor de ingeniería que había contribuido al fallo. El informe era exhaustivo. El informe era preciso. El informe fue archivado, cubierto en la prensa técnica, citado en procedimientos legales posteriores y utilizado para establecer responsabilidad civil que se liquidó en cantidades que compensaron a las víctimas sin arruinar al propietario del edificio. Lo que el informe no produjo, lo que el mandato del comité no se extendía a requerir, era una orden de emergencia en toda la ciudad, para inspeccionar cada cable de elevador en cada pozo actualmente en servicio. Midieron el daño, no midieron el sistema. La investigación que siguió avanzó a través de la maquinaria institucional de responsabilidad, con una exhaustividad procesal que estaba, en retrospectiva, calibrada precisamente para producir una conclusión legal satisfactoria sin exigir una ingeniería sistémica. Un representante técnico del fabricante de elevadores testificó sobre la vida útil esperada del cable bajo las condiciones de mantenimiento recomendadas por el fabricante, distinguiendo cuidadosa y repetidamente entre lo que el fabricante había aconsejado y lo que la administración del edificio había implementado, una distinción que era legalmente protectora e institucionalmente evasiva en igual medida. El asesor legal del propietario del edificio señaló algo que era a la vez exacto y devastador. No existía, en esta jurisdicción en ese momento, ningún estándar de inspección obligatorio, ningún registro de mantenimiento requerido, ningún organismo regulador con autoridad de aplicación sobre los equipos de elevadores de propiedad privada. La defensa era legalmente inatacable. Era también una descripción precisa del vacío institucional que había hecho posible el accidente. El veredicto de la investigación identificó la causa correctamente, asignó la responsabilidad civil apropiadamente y cerró. Los elevadores en toda la ciudad continuaron sus ciclos diarios. Los otros cables, en sus diversos puntos no documentados a lo largo de la curva de fatiga, continuaron doblándose sobre sus poleas, acumulando sus fracturas de alambre invisibles, haciendo precisamente lo que siempre habían hecho. Entendieron exactamente lo que había pasado. No cambiaron casi nada. La reforma llegó, como tan a menudo lo hacía en la era progresista, no como un despertar institucional repentino, sino como la acumulación gradual de presión política, hasta que la resistencia del interés económico ya no podía mantener la línea por completo. El estado de Nueva York, con su concentración de instalaciones de elevadores y su activo movimiento de reforma laboral,
avanzó hacia un marco formal de inspección de elevadores en las primeras décadas del siglo XX. Los defensores que impulsaron esta legislación colocaron los fallos de cables de elevadores dentro de la categoría de muertes laborales y públicas prevenibles que los regímenes de inspección de fábricas estaban teóricamente diseñados para prevenir. Y lo hicieron con los casos históricos específicos que la cobertura periodística les había proporcionado durante los años anteriores. La respuesta de la industria estaba organizada, bien financiada y efectiva en los márgenes. Los intervalos de inspección obligatoria se extendieron desde lo que los defensores habían propuesto. Los niveles de dotación de inspectores se dejaron deliberadamente con fondos insuficientes en las asignaciones que acompañaban a la legislación. Los criterios de descarte para el cable de acero se redactaron con suficiente flexibilidad interpretativa para que un administrador de edificio determinado pudiera impugnar la evaluación de cualquier inspector individual. La ley que se aprobó era mejor que nada, lo cual es una descripción que contiene su propio juicio. La ley nombraba el peligro. Todavía no podía permitirse detenerlo, lo que finalmente retiró la configuración de elevador de cable único de los edificios estadounidenses. No fue ningún único texto legislativo, sino la convergencia de nueva ingeniería, matemática actuarial y la fría lógica de la suscripción de seguros. El cable de acero preformado, desarrollado y perfeccionado a lo largo de mediados del siglo XX, redujo la acumulación de fatiga en los puntos de contacto de la polea, preejercitando cada alambre individual en la geometría helicoidal que asumiría en el cable terminado, eliminando las tensiones de flexión residuales que habían acelerado el daño por fatiga en las construcciones anteriores. Los diseños de elevadores de tracción que incorporaban múltiples cables paralelos 4, 6 u 8 cables compartiendo la carga suspendida simultáneamente significaban que el fallo completo de cualquier cable individual dejaba la cabina soportada por el resto, transformando lo que había sido un modo de fallo catastrófico de punto único en un evento sobrevivible y detectable que activaba el mantenimiento en lugar de la catástrofe. El Código de Seguridad ASME 17.1, construido a través de revisiones sucesivas durante las décadas intermedias del siglo bajo la tutela de ingenieros que tenían acceso a décadas de datos de incidentes de los que carecían sus predecesores, estableció recuentos mínimos obligatorios de cables, criterios de descarte estandarizados, expresados en roturas de alambre por unidad de longitud de cable, intervalos de inspección requeridos con dientes de aplicación y factores de seguridad calculados frente al espectro de carga dinámica completo en lugar de la carga de trabajo estática que las especificaciones anteriores habían utilizado. Los aseguradores, cuyas tablas actuariales habían sido pobladas por décadas de incidentes de fallo de cables, valoraron las antiguas configuraciones de tambor de cable único fuera de la viabilidad comercial a una tasa que superó lo que la regulación por sí sola podría haber logrado. Los propietarios de edificios que modernizaron encontraron sus primas cayendo a niveles que aceleraron el retorno de su inversión en modernización. Los propietarios de edificios que no lo hicieron encontraron una cobertura que era prohibitivamente cara o, en los mercados más duros, simplemente no disponible. Las viejas máquinas dejaron el servicio durante las décadas de mediados de siglo sin ceremonia, reemplazadas no por mandato sino por aritmética. El pozo está tranquilo ahora, nuevos cables instalados en juegos paralelos, preformados, sus recuentos de roturas de alambre registrados frente a un umbral de descarte que alguien finalmente está contando. El suelo de la sala de máquinas todavía lleva la geometría fantasma de los pernos de montaje del viejo tambor presionada en el hormigón por décadas de vibración que los hombres que trabajaban junto a la máquina dejaron de notar mucho antes de que la propia máquina se detuviera. El zumbido ha desaparecido, no porque la máquina prendiera con tensión, sino porque la máquina en la que no se podía confiar ya no existe, reemplazada por una diseñada desde el principio fundamental de que ningún punto único de fallo debería jamás volver a estar entre una cabina cargada y el fondo de un pozo.